Salud a tu alcance con Angélica Paul. Prevenir es nuestra meta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Cultural Ayuntamiento 105.9. Estamos en Salud a tu alcance. Soy Angélica Paul y en un momento más vamos a platicar con el médico veterinario José Miguel Navarro y él nos va a hablar precisamente de la importancia de la vacuna antirrábica. Y también más adelante vamos a platicar con el director de Salud Municipal también sobre estas altas temperaturas y sobre todo las medidas de prevención pues para evitar agotamiento por calor, golpe de calor y también las enfermedades diarreicas. Así que lo invito a que continúe en Radio Cultural Ayuntamiento. Salud a tu alcance. La entrevista. Prevenir es nuestra meta. Continuamos en Radio Cultural Ayuntamiento en Salud a tu alcance y me da mucho gusto saludar en cabina al médico veterinario José Miguel Navarro. Buenas tardes, bienvenido. Angélica, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo tu auditorio. Gracias y por supuesto gracias al directorio médico por hacer este enlace con los especialistas y el día de hoy nos va a hablar precisamente de la importancia de la vacunación antirrábica, ya que pues también tomando en el marco de que en el mes de julio se conmemoró un aniversario más de pues la primera vacuna, ¿no?, antirrábica y por qué siendo tan relevante a más de un siglo, ¿no? Claro. Pues sí, es muy importante no olvidar ese gran esfuerzo que estos investigadores, que fue obviamente Louis Pasteur, y su colaborador, un bacteriológico que de alguna manera no se le menciona tanto, que es Emilie Rose, estaban trabajando en cómo poder aislar y cómo poder atenuar este virus. Lo obtenían de las salivas de perros rabiosos y lo inoculaban en conejos diluido en una potasa, en una solución potásica, y empezaban a ver cómo replicaba. Y estaban en eso, dándose cuenta de que cada vez que lo estaban pasando de un conejito a otro, los conejos iban manifestando cuadros. Los cuadros furiosos no se presentan en conejos, te tengo que aclarar, pero sí el paralítico. Pero curiosamente, cada que se pasaba a otro conejo, que después se le llamó alto pasaje, la enfermedad iba atenuándose. Y estaban en eso cuando de repente ocurre, porque así ocurren las cosas en la historia, a un chico lo muerde, un chico de la comunidad donde ellos estaban haciendo esta investigación, lo muerde un perro rabioso. Y entonces toman la decisión de tomar esa dilución que ya estaban haciendo de las secreciones de los conejos atenuados para inyectarla en este humano, ¿sí? Este chiquito era un niño de 10 años, se llama Joseph Meinester, y pues los padres dijeron, pues si es la única opción porque se va a morir de rabia, adelante. ¿Qué sucede? Pues de pronto dice, vamos a ponerle, inoculando día a día esta secreción a ver qué pasa. Y deciden ponerle por 13 días, no sé por qué usaron el número 13, tampoco se sabe, inocularle esta dilución extraída de los conejos de alto pasaje o de pasaje alto, y la maravilla, el paciente no se enferma de rabia. Y ahí es obviamente cuando nace, en conclusión, que ya habían logrado obtener un biológico, una vacuna, para evitar que los humanos se enfermasen de rabia. Muy bien. Y doctor, en sí, ¿qué es la rabia y por qué continúa siendo considerada pues una enfermedad tan peligrosa para los animales y también para las personas, ¿no? Es muy buena pregunta. Miren, la rabia obviamente es provocada por un virus, es un lisavirus, y se maneja de esta forma con este nombre porque en griego quiere decir furia. Lisa quiere decir furia en griego, ¿sí? Y lo manejan así, o se le dio ese nombre, porque efectivamente los pacientes que enferman, y obviamente algunos animales que lo transmiten, como es el perro, a nivel urbano, pues tienen una fase furiosa, ¿de acuerdo? Entonces, este virus está distribuido tanto a nivel urbano como a nivel de naturaleza, a nivel selvática. En el caso de la selva, hay obviamente transmisores como son los vampiros, pero también lo pueden padecer los mapaches, ¿verdad? Y algunos otros mamíferos como son lobos, como pueden ser coyotes, ¿verdad? Pero sin embargo, en nuestra área
poblacional tenemos mucha cercanía con cenotes, tenemos cercanía en esos cenotes con cuevas, y hay poblaciones que son poblaciones normales que pertenecen a un nicho ecológico de murciélagos y vampiros que pudieran tener contenido este virus. Así es. ¿Y cómo puede precisamente una mascota contagiarse de rabia y cuáles son los animales que con mayor frecuencia transmiten esta enfermedad aquí en México? Urbanamente puede ser el perro y también puede ser el gato, ¿sí? Y podemos tener en consideración siempre que tiene que mediar la agresión o mordida, porque si me permites te explico rápido. En el momento en que se lleva a cabo la mordida de un animal rabioso a un animal como receptor, va a ser neurotrópico el virus, va a buscar inmediatamente nervios, y dependiendo donde sea la mordida, en qué parte del cuerpo, va a migrar mucho más rápido al sistema nervioso central, o sea, al cerebro. Una vez que ya está ahí y empieza a manifestar signos clínicos, ya no hay retorno. El paciente obviamente va a morir. Pero bueno, ¿qué sucede cuando se lleva este trayecto? Que va a replicar en glándulas salivales. Y en glándulas salivales va a tener la capacidad de perpetuarse este virus cuando el paciente furioso va a querer morder. Obvio, vamos a tener sintomatología, se ha acuñado mucho el tema de hidrofobia, ¿verdad? Pero también fíjense que es bien curioso, también hay aerofobia, es decir, el paciente se va a sentir aterrado cuando toma agua, ¿sí? No porque no la pueda deglutir, pero hay algo que sucede en su psique que le da terror. Pero también va a tener aerofobia, va a tener miedo a que venga un ventisco leve y se va a sentir mal. Y como defensa, porque ya tiene un cuadro modificado de conducta neurológica, aventará y morderá, ¿sí? También puede tener degluciones atípicas, es decir, puede estar tragando piedras, ¿sí? Puede tener aumentado su líbido, es decir, un perrito que tiene un líbido aumentado, es decir, que busque cópula y que tenga obviamente un cuadro neurológico, hay que pensar, y que no haya tenido la vacuna, hay que pensar que podría ser un problema rábico, ¿sí? Un dato bien interesante es que cuando una vez es mordido e inoculado, el tiempo de latencia puede tener mucha variabilidad, es decir, se puede presentar de los 7 a los 15 días, pero hay casos donde ha habido rabia que se presenta hasta los 2 años post-inoculación. Oh, qué interesante. Y justamente eso en Quintana Roo convivimos, como bien lo comentaba hace un momento, con mucha fauna silvestre, ¿no? Como murciélagos. ¿Ahí qué papel juegan estos animales en la transmisión de la rabia y qué precauciones pues debe tener la población, ¿no? En cuenta? Porque sí, muchas veces vemos en árboles de repente, ¿no? En la zona urbana ya algunos murciélagos. Eso es una muy buena pregunta. Primero, hay que dejarlos en paz, no hay que molestarlos, porque son excelentes polinizadores de muchas plantas y vegetales, excelentes. El riesgo más bien es cuando estamos invadiendo una caverna, su hábitat ya de descanso, y en ese momento sí podemos tener acceso a pisar lo que se conoce como el excremento, ¿verdad? Que le dan aquí en el área un nombre especial, guano, ¿verdad? Porque el guano sí puede tener concentración viral. Y hay por ahí estudios o papers que han trabajado algunos investigadores que dicen por vía respiratoria en una caverna con una alta concentración de guano pudiera también inocularse. Estoy rompiendo lo que dije hace rato, que era por mordida, pero curiosamente sí se puede dar y se ha comprobado que por aspiración en la mucosa nasal o ocular pudiéramos también adquirir el virus. Muy bien. Entonces, cuando los vean en zona urbana, en no las pasa plantas, nada. no pasa nada. No pasa nada. No hay que molestarlos, evidentemente. El concepto del vampiro que ataca la yugular y cosas son películas, definitivamente. Lo que yo creo que es importante entender que estamos obviamente perteneciendo a una área, a un nicho ecológico, ¿verdad? Y que realmente lo que tendríamos que cuidar es no entrar a las cuevas. Muy bien. Y ¿cuándo debe aplicarse la primera vacuna antirrábica a perros y gatos, ¿no? Y cada cuánto tiempo deben, pues, de recibir un refuerzo? Claro. La Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? En concordancia también con las instancias internacionales veterinarias, dicen que podemos estar vacunando, porque la vacuna está hecha para eso también, a partir del mes y medio de vida del cachorro. Y se puede reforzar, hacer un booster a los 15 o 21 días post aplicación de la primera. Y de ahí, anual.
Anual. Anual, así es. Ok. Y también, ¿qué signos o cambios de comportamiento podrían hacer sospechar que un animal pudiera estar infectado con rabia? Bueno, volvemos a Ajá. comentar, el paciente puede empezar a tener ya una conducta que ya es en ese momento, cuando ya la presenta, ya está el virus en sistema nervioso central. Puede tener fotofobia también, le puede molestar la luz, se puede estar guardando en lugares donde no haya esa luz, puede estar nervioso, hipersensible a ruidos, puede tener miedo a querer tomar agua, a los vientos y tener una fase furiosa y agredir. Este cuadro furioso no dura mucho tiempo, dura de 4 a 7 días y de ahí, ¿verdad?, entrar a una fase paralítica, es decir, ya no puede moverse, empieza a tener tetanizaciones y después de ahí viene ya una fase de paro respiratorio y muerte. Lo que tenemos que pensar aquí es importante, ¿qué se haría en el caso de un ataque o una mordedura? No vamos a considerar el esperar a que el paciente muera. Eso ya es criterio de las autoridades sanitarias, se hace el reporte, se debe inmediatamente identificar al agresor y tenerlo en observación, porque también podría ser un perrito que estuviera sano, pero que tuviera una actitud de defensa y hubiera mordido. Entonces, hay obviamente una concordancia que se tenga en observación 10 días. Si en 10 días el paciente no muestra ningún cambio de parálisis ni nada de lo que estamos platicando, quiere decir que el perro murió por defensa y no está enfermo, ¿sí? Pero si el perro empieza a tener una evolución de sintomatología sospechosa, las autoridades sanitarias estarán facultadas e inclusive para eutanasiar a ese paciente, extraer el encéfalo y mandarse al laboratorio correspondiente para que se haga el diagnóstico histopatológico, que son detectar en esos trenes de histopatología o tinción los famosos corpúsculos de Nigri, que eso es una inclusión que se ve en la neurona, que es obviamente inequívoca de que el paciente está con una infección rábica. Y en este caso, si una persona es mordida por un perro, gato o un animal silvestre, ¿qué debe hacerse de inmediato, ¿no? ¿Y cuánto debe de acudir al médico? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar para acudir a un médico? Esa es muy buena pregunta. Ante una mordida, inmediatamente tenemos que lavar con agua y jabón la zona donde nos mordió. Aquí es bien importante, como usted bien dice, ir inmediatamente con el médico. Siempre pedir que se identifique al animalito que mordió. Una vez identificado, obviamente se va a hacer obviamente el seguimiento de ese animalito. Hay que obviamente integrar a las autoridades sanitarias, la Secretaría de Salud, para que mande un epidemiólogo a hacer obviamente el seguimiento de la línea D. Porque si ese perrito mordió, pero ha mordido también a otros, entonces se hace un cinturón sanitario de seguridad para aislar ese brote si es que realmente el paciente, ese perrito, saliera positivo a rabia. Muy bien. Entonces, así de primera instancia, agua y jabón, porque muchas veces ya ves que también las personas, pues, a lo mejor no hacen las medidas de limpieza y de higiene, pero no lo reportan o no acuden a una instancia de salud, ¿no? Sí, sí, es importantísimo. Se pierde ahí la línea. Y ya las autoridades sanitarias, si saliera positivo, o si la mordida hubiera sido muy cerca en el cuello o en el hombro, porque también el virus tiene una velocidad de avance por las vías nerviosas. Hay inclusive la decisión de las instancias, obviamente, de Secretaría de Salud, de usar ya sueros hiperinmunes, es decir, sueros que ya tienen defensas contra rabia, obtenidos de depuración de animalitos que lo producen, como puede ser el caballo, y se inyectan y para ir teniendo mayor seguridad de bloqueo del avance de ese virus. Y obviamente la vacuna. ¿Sí? Hay vacunas que en este caso ya son más modernas, de células haploides, que se manejan en el paciente sospechoso. Y aquí también la otra parte, ¿no? ¿Qué debe hacer el propietario de la mascota, si es que tiene dueño la mascota, después de una mordedura, ¿no? Después debe aislarlo de inmediato, llevarlo al veterinario o reportarla a las autoridades? Sí, por supuesto es lo mismo. O sea, decir, si este perrito o gatito mordió, ¿verdad? Y el mordido ya levantó la denuncia, él tiene que acatar correcta y formalmente las disposiciones tanto sanitarias como las disposiciones que rigen el reglamento de protección y responsabilidad de mascotas en el municipio de Benito Juárez.
que son muy puntuales. Sí, porque muchas veces creo que se queda ahí nada más, ¿no? De que si a una persona, pues ya la mordieron por un perrito o un gato, si ubican al dueño, nada más van y preguntan, ¿está vacunado tu perrito? Y casi, ¿no? Si tienes la tarjetita o la cartilla, y ya se quedan con eso, ¿no? No, así que Sí. el protocolo es muy diferente. Aunque el dueño de la mascota mostrara un carnet, el dueño de la mascota está obligado a ubicar a ese perrito a la vigilancia de un médico veterinario para que por 10 días esté en observación. Porque aunque hubiera tenido la vacuna, si el perro llega a presentar un cuadro neurológico sospechoso, ese perrito tendrá que tener el seguimiento que ya platicamos. Y además de la vacuna, ¿qué otras medidas pueden ayudar a prevenir la rabia en nuestras mascotas? Además de la vacuna, bueno, yo creo que es muy importante considerar la población de perritos feraces, la población de perritos callejeros, ¿verdad? Porque la pregunta es, ¿y eso es quién los vacuna? ¿Sí? Entonces, y nosotros tenemos una cercanía a la selva, una cercanía a los cenotes, una cercanía a los transmisores, obviamente, de rabia silvestre, pues sí tendríamos que considerar que sería hacer mucho más énfasis de cuidar que nuestras mascotas no se junten con perritos feraces o de la calle, ¿verdad? Y obviamente hacer todo lo posible por disminuir este tipo de población de mascotas, no mascotas, sino animalitos que están catalogados como callejeros. Muy bien. Y ya finalmente, ¿cuál sería la recomendación a las familias con mascotas y sobre todo crear esta conciencia, ¿no? De la importancia de la vacunación antirrábica? Ya nos ha mencionado, ¿no? Que a partir del mes y medio de edad de la mascota y de ahí pues todo lo que requieren, ¿no? Claro, sí, pues obviamente la recomendación a las familias que tengan, a los tutores que tengan sus mascotas, pues que se apeguen mucho a la recomendación de los médicos veterinarios, del médico veterinario que los está tratando, para que su calendario de vacunación no falle, para que su nutrición sea óptima y para que esa actividad que tengan de convivencia y paseo en lugares públicos sea siempre cuidada, acompañada de un bozal, si es una raza que tenga riesgo y actitud de mordida, y una correa. Siempre debe de estar la mascota en lugares y áreas públicas, paseado con correa y, si lo pide así la raza, con bozal. ¿Algo más? Pues agradecerles la oportunidad de poder platicar estos temas, agradecerles la oportunidad de poder difundir que la cultura de la mascota es siempre el reflejo para hacer una cultura a la salud pública también. Muy bien. Pues muchísimas gracias de nueva cuenta al médico veterinario José Miguel Navarro de Veterinaria La Mercantil, y muchas gracias nuevamente al directorio médico por hacer este enlace con los especialistas y traerles estos temas de interés a nuestros radioescuchas. Buenas tardes. Buenas tardes.